Hoy quiero darte la bienvenida una vez más a nuestro canal Radio Final Trompeta de Dios.com. Nuestra Radio Final Trompeta de Dios.com. Y pues traemos un tema muy interesante. Ya en el tema pasado estuvimos hablando sobre los tiempos del fin. Y esta vez pues igualmente vamos a tocar los tiempos del fin, segunda parte. ¿Por qué? Porque la profecía bíblica es extensa. Hay mucho que hablar acerca de la escatología y de los tiempos en los que estamos viviendo. Y es importante siempre dejar claro que tú y yo debemos saber qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos. Yo quiero saludarte. Si eres cristiano, si eres creyente, quiero saludarte, enviarte un fuerte abrazo desde aquí. Y si no eres cristiano, si no crees, si eres un poco escéptico y le has dado clic allí a ese video porque te llamó la atención el título o lo que fuera, quiero invitarte a que no te retires. Puedes invertir estos minutos de tu tiempo a escuchar algo que puedes comprobar. Puedes escuchar cosas que están sucediendo a tu alrededor que en este momento puedes comprobar. Y puedes decir, oye, realmente estaba profetizado en la Biblia, lo que dice la Biblia es cierto. Y estas cosas que están pasando, estos sucesos que están aconteciendo a tu alrededor son reales y estaban profetizados en la Biblia. Por eso te animo, si no crees, a que no te retires y que sigas viendo todo lo que vamos a exponer. En el programa pasado estuvimos hablando de 5 profecías que nos hablan de que estamos en los tiempos del fin. Número 1, estuvimos hablando sobre la fundación del pueblo de Israel como nación. También hablamos sobre la apostasía. Los cristianos deben saber a qué se refiere cuando digo la apostasía. Hablamos de Rusia, la ubicación de Rusia en este momento en los montes del Golán. También hablamos de la inmoralidad en la que el planeta está envuelto, la corrupción moral y política y social en la que está envuelto nuestro planeta en el día de hoy. Y también tocamos una profecía de Daniel que hablaba sobre el aumento de la ciencia en estos últimos tiempos. Ahora bien, ¿cómo que los tiempos del fin? Explícame eso. Bueno, cuando hablamos de los tiempos del fin, tenemos que referirnos a un hecho muy puntual. Hay un hecho próximo a suceder en el planeta que está profetizado en la Biblia, que se llama el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Está profetizado en la Biblia y va a suceder en cualquier momento. Es el hecho profético más próximo a cumplirse. Ahora bien, explícame eso, porque ¿a qué te refieres cuando dices del arrebatamiento? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿A qué es lo que llaman los cristianos el arrebatamiento? Pues déjame decirte, voy a leer primero lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de el arrebatamiento. Pablo lo profetiza en la Biblia en 2 libros, pero vamos a leer 1 Corintios 15:51. Yo te recomiendo, si eres cristiano, que tomes lápiz y papel y revises todo lo que vamos a hablar aquí. Es muy importante. No te fíes de mí. No te fíes del hombre. El hombre puede fallarte. Pero sí apunta los textos bíblicos y luego revísalos en tu casa. Ve y busca la Biblia, quítale el polvo y comienza a revisar lo que la Biblia dice al respecto, y puedes comparar si lo que decimos aquí en tu canal Final Trompeta de Dios.com es cierto. Y si estamos hablando de cosas que la Biblia de verdad profetizó. Bien, vámonos entonces. 1 Corintios 15:51 dice: He aquí yo os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos
arrebatados, transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El apóstol Pablo nos habla de que hay un momento en el que la iglesia de Cristo será arrebatada. Ahora bien, leyendo las escrituras, si nos vamos en Mateo 24, 31, y esto es muy interesante que lo apuntes y lo puedas revisar, llama poderosamente la atención que el mismo Señor Jesucristo hace una alusión en Mateo 24, 31 sobre lo que va a ser este hecho. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Los discípulos de Jesús tenían en ese momento frente a sí varios contextos bíblicos de lo que Jesús le estaba diciendo. Obviamente para los judíos, ellos esperan y aún siguen esperando, el pueblo judío, el retorno del Mesías. Pero en este caso Jesús les responde y les dice en Mateo 24, 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, similar a lo que dice Pablo ahí arriba, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y me llama poderosamente la atención que Jesús con estas palabras está diciendo: y tomarán a los escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Y por qué lo dice de esa manera? Porque según lo que profetiza Pablo y lo ratificado por el Señor Jesucristo antes de que Pablo lo profetizara, es que la iglesia debe ser levantada a los cielos y la iglesia espera a Jesús que viene a por ella. En las bodas judías es la novia, la esposa, la que espera al novio, diferente a los occidentales. Entonces, Jesús nos confirma que va a haber un arrebatamiento de la iglesia y que seremos tomados desde un extremo del cielo hasta el otro extremo, juntados por sus ángeles, para recibirlo a Él. Estaremos esperando. Ahora bien, si sigues ahí porque le diste un clic o te acabas de incorporar y nunca has oído del Evangelio de Cristo y nunca has oído, has escuchado que va a venir un rapto de la iglesia, yo quiero llamar poderosamente tu atención en este momento y decirte: lo que la Biblia ha profetizado se ha cumplido. La ciencia y la arqueología se han encargado de comprobar que todo lo que Dios ha dicho en su palabra se ha ido cumpliendo. Y su palabra se cumplirá, no quedará una jota de su palabra sin cumplirse, ni una tilde. Y quiero decirte que el mundo está atravesando una crisis grande. Todo lo que está pasando, lo que pasa es que nosotros estamos entretenidos muchas veces en nuestros quehaceres, en nuestra rutina, pero no quiere decir que no estén sucediendo cosas a nuestro alrededor. Quizás no le prestamos la atención adecuada, o de hecho no le prestamos la atención adecuada. Y quiero decirte, quédate allí, sigue escuchando un poco e irás comprobando que lo que está escrito en la Biblia es real. Y puedas tomar una decisión. Quizás nunca has invitado a Jesús a venir a tu corazón. Quizás nunca desde pequeños has crecido creyendo que Dios no existe y que es una mentira. Quiero decirte con toda franqueza y con toda sinceridad: Dios te ama. Él dio a su Hijo para que muriera en una cruz por la humanidad y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos seres eternos, tú y yo somos seres eternos.
hemos nacido y dejaremos este cuerpo y seremos juzgados por lo que hemos hecho. Ahora bien, yo te invito a que medites en estas palabras. Sigue atento, pero no dejes de meditar en ello. Reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador puede brindarte la posibilidad de tener una vida eterna con Él. Porque hay un cielo y hay un infierno. Está descrito en la Biblia, así como están descritas todas las cosas que vamos a ver a continuación. Bien, dicho esto, la primera señal que vamos a hablar hoy es la que dice puedes apuntar en Mateo 24 del 6, capítulo 24, versículos 6, 7 y 8. También en Lucas capítulo 13, versículos 7 y 8. Allí nos habla y dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Te explico rápidamente, hermano, que me escuchas o amigo que estás allí. Jesús le está hablando a sus discípulos y le está respondiendo en un contexto escatológico. ¿Qué es un contexto escatológico? Explícamelo, por favor. Bueno, le está hablando acerca de lo que serían los tiempos del fin. Ya en el video pasado lo puedes buscar en los tiempos del fin. Número 1, estuvimos viendo hechos que nos hacen ver que estamos en los tiempos del fin. Podemos comprobar bíblicamente que estamos en esos tiempos finales. Ahora bien, en Mateo 24, versículo 6, Él les dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que nadie os engañe y no os turbéis, dice el Señor. Ahora bien, es cierto y podemos ver al encender la tele cómo se habla de guerra, cómo hay rumores de guerra por aquí, rumores de guerra en Siria, hay guerra en Siria, guerra en Irak, guerra en Afganistán, Oriente Medio está inmerso en guerra, hay guerra de pandillas en México, hay guerra policía contra sociedad en Estados Unidos, hay guerra en Venezuela, una guerra política, hay una guerra contra la corrupción aquí en España, en fin, rumores de guerra y dicen, mirad que no os turbéis. Ahora, hay algo que debo compartirte en este momento. Cuando nosotros escuchamos de guerra, la gente piensa y sabe que estamos en un tiempo en el que podría producirse una gran guerra. Llaman, no, una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque los países están provistos de armamento nuclear, bombas atómicas que podrían acabar con la existencia de la Tierra en minutos. Ahora bien, quiero decirte que según lo que la Biblia explica, no sucederá de esa manera. Sí es verdad que hay guerras y van a seguir habiendo guerras, pero no habrá una gran guerra en la que explotaremos todo y se acabará la vida en el planeta. Por lo menos ahora no la va a haber. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque la Biblia profetiza que sí habrá una guerra en Jeremías 50 y 51, y puedes ir y leerlo en Jeremías 50 y 51 y también en Apocalipsis, pero en Jeremías 50 y 51 habla de una guerra que sucederá, que será una guerra contra la Babilonia política que hay en el planeta en este tiempo. La palabra Babilonia ha existido o existe en la Biblia y nos demarca en varias generaciones, pero hay una Babilonia política y una Babilonia religiosa. Pues la Biblia en el libro de Jeremías 50 y 51 habla de una Babilonia política que se va a ver envuelta en una guerra y prácticamente desaparecerá. Ahora bien, eso lo vamos a tocar en otro tema, el de la Babilonia política y según lo que dice la Biblia, a quién se refiere esa profecía de Jeremías en la Babilonia política, que muchos pensamos que se refiere a parte norte de América.
Ahora bien, ya estaremos viendo esa profecía, la analizaremos solo esa profecía en un programa, pero ahora debemos seguir. Ahora, habrá otro intento de guerra grande y ya todo está preparado para ese intento de guerra. Y digo intento porque no llegará a realizarse. Y es la guerra que está descrita en Ezequiel 38 de Gog y Magog en contra del pueblo de Israel. Gog y Magog acompañados de muchos países de la coalición árabe. Eso estuvimos hablando en el programa pasado, en los tiempos del fin 1, puedes revisarlo, pero te digo que esa es una guerra que no se producirá, porque en el momento que esa guerra se produzca, ya la iglesia no estará. Y quien va a pelear esa guerra, lo dicho en Ezequiel 38 y 39, es el mismo Dios quien vencerá con prodigios maravillosos y señales a Gog y a toda la coalición que están con ellos. Entonces, ¿sí se oye de guerra? ¿Sí se oye de rumores de guerra? Sí. Y el Señor Jesús dijo, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Ahora bien, segunda profecía que estamos analizando hoy es terremoto. Dice Mateo 24:7, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y esto es importante, quiero destacártelo, cuando él dice nación contra nación, está hablando de guerras y enfrentamientos políticos o enfrentamientos militares por territorio, y cuando habla de reinos contra reinos está hablando de enfrentamientos religiosos, cosa que estamos viendo que está sucediendo, no es algo casual. No es algo casual. Ahora bien, dice, y habrá, versículo 7, y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. De todos he sabido que en cuanto a lo que es los terremotos, cada día los terremotos siguen aumentando en la escala de Richter. Ya cuando éramos pequeños, hace casi medio siglo, los terremotos que se registraban de 4 o de 5 grados en la escala de Richter ya eran terremotos considerados grandes. Ahora los terremotos ya están en 8, en 7,5, rozando los 9 en la escala de Richter, y los científicos esperan terremotos mucho mayor, como en las fallas geográficas de San Francisco, en California. Ahora bien, es cierto que la Tierra ha estado temblando últimamente con más frecuencia que antes. Ahora podemos ver terremotos en muchas partes. Marcos 13:8 dice lo mismo. Ahora, hay una profecía del profeta Isaías, en Isaías 24:20, que habla y dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Y me gusta subrayar ese nunca más, porque ese nunca más nos ubica en un contexto. Esta profecía de Isaías pudo haber sido, o podría pensarse, no, es que era para otros años, para otra generación. Pero cuando habla de que nunca más será levantada, ya la está colocando en un contexto en el que a partir de ese momento ya no se levantará. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Y es lo importante de que en la Biblia, cuando leemos, sepamos ubicar los contextos en los que está hablando. Lo que leímos de guerra, todo lo que está escrito en Mateo 24, en Lucas 13, en Marcos 13 y en Lucas 21, es en un contexto de escatología en los últimos tiempos, igual que esta profecía sobre los terremotos. Y dice el versículo 21 de Isaías 24, dice, y acontecerá en aquel día, está hablando de aquel día,
que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y esto es bueno subrayarlo porque esto lo vamos a tocar un poco más adelante, el ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Entonces nos habla de que es un tiempo de juicio, de que no era unas generaciones pasadas, sino a un tiempo específico. Amén. Ahora bien, nos habla de pestes y hambre. Ya todos sabemos lo que está sucediendo en el planeta, lo que el hombre está haciendo con la tierra, con el planeta, y cómo las sociedades que manejan la política mundial, esas grandes sociedades secretas que manejan la política mundial, buscando el qué hacer, porque saben que el planeta solo produce alimentos para 3.000 millones de habitantes. La producción alimenticia del planeta solo puede satisfacer a 3.000 millones de habitantes, pero es que somos 7.500 millones de habitantes en el planeta. Por eso vemos hambre en muchos lugares y por eso vemos necesidad en otros lugares. Peste, obviamente, han venido aconteciendo fenómenos climatológicos que iremos tocando ahora, más adelante, que provocan y producen estas grandes pandemias que están azotando a la población en el planeta. Esa es otra de las profecías que estaba allí para este tiempo. Y entramos a una profecía muy importante que debemos tocar, no podemos pasarla por alto para entender el contexto del tiempo en el que usted y yo estamos viviendo. Porque no nos tocó vivir 100 años después de Cristo. Sabemos, para ti que estás dudando, que eres un poco escéptico, Cristo dividió la historia. Cristo, el Hijo de Dios, murió por ti y por mí. Muchos dicen, fue un buen hombre. No, fue un revolucionario. No, Cristo no fue ni buen... No, Cristo es el Hijo de Dios dado para pagar los pecados de la humanidad. La Biblia dice, por tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único, y hay que diferenciarlo, somos hijos de Dios, pero hay un unigénito que se llama Jesús. Dio a su unigénito Hijo de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un regalo a la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre ha ido gobernando al hombre y ya lleva un camino de destrucción. Está descrito en la Biblia. Mientras el hombre gobierna al hombre, va camino a la destrucción. Alguien dijo, el hombre es el lobo del hombre. Entonces debemos de tenerlo bien claro. Ahora, el cambio climático. Mateo 24, 29, y apúntelo para que lo tenga. Mateo 24 y 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, estos días que estamos viviendo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Seguimos. Lucas 21, 25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, dice, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire, hermano amigo, si usted le da hacia atrás al video o le pone pausa y lo vuelve a leer, estos dos textos que hemos leído de Mateo 24, 29 y de Lucas 21, 25, y levanta su mirada hacia las cosas que están aconteciendo climatológicamente hablando, entonces se va a dar cuenta que estas profecías
es para el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo. En los tiempos del fin. Este programa de hoy se llama Los tiempos del fin, segunda parte. Y puedes revisar la primera parte que también está colgada en nuestro canal de YouTube. Ahora vamos allí. Y merece la pena repetirlo. Vamos a repetir la lectura de este texto. A su salud. Muchas gracias. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, subrayelo, ya le vamos a explicar un poco al respecto. Y la luna no dará su resplandor, obviamente, si el sol se oscurece, la luna no da su resplandor. Ahora dice, y las estrellas caerán del cielo. Yo debo hacer notar aquí que cuando el Señor está hablando sobre que las estrellas caerán del cielo aquí en Mateo 24, debemos entender que no habla o no está hablando de una estrella literal, porque si una estrella solo con pasarle cerca a la Tierra la desaparecería, la embulliría. Estamos hablando aquí, o se está hablando de que hay cosas que caerán sobre el planeta. Ahora bien, sigue diciendo, ya lo revisaremos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, la palabra potencia que utiliza el Señor aquí es dunamis en el griego, y quiere decir fuerza impetuosa, una gran fuerza. Y la palabra conmovida es saleu, que es romper. El Señor nos está diciendo, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque esa fuerza que Dios puso alrededor del planeta, que se llama atmósfera, que nos cuida de todo lo que viene del exterior, esa fuerza sería rota, saleu, sería rota. Y lo que el hombre ha hecho en el último siglo con la contaminación ambiental ha sido romper la atmósfera, romper la capa de ozono. Y esto ha ido provocando grandes fenómenos climáticos que han llevado por poner un ejemplo, al mar a subir de nivel, porque los polos se han ido deshielando y el mismo mar, por el alza de la temperatura, ha ido subiendo de nivel. 1.2 grados centígrados, dicen los científicos, que ha sido el incremento de la temperatura en los últimos años. Cada año la Tierra ha ido subiendo alrededor de 1.2 grados centígrados. Ayer hablaba con mi hermano y mi amigo Walter Zambrano y le decía, bueno, porque él me hablaba de que habían hecho un estudio de ir subiendo 1.2 grados hasta ver hasta dónde llegaríamos. Ahora bien, sube 1.2 grados el primer año, pero la Tierra se empieza a calentar mucho más. El segundo año ya no será 1.2 grados, ya será 1.6, 1.8 y así sucesivamente. Ahora, todo esto ha causado lo que se llama el efecto invernadero en el planeta. ¿Y qué sucede? Han comenzado a suceder cosas climáticamente hablando, grandes, serias y fuertes en el planeta. Ahora bien, quiero decirte algo en esta profecía y es muy importante que lo tengas en cuenta. En el mes de diciembre, la ONU reunida acordó aprobar una resolución en la que le quitaban al pueblo de Israel la mitad de su territorio para otorgárselo
a Palestina. Las Naciones Unidas decretaron quitarle la mitad del territorio al pueblo de Israel. Ahora, en esa reunión de la ONU no estaba ni Israel ni estaba Palestina. No estaba Israel en esa reunión, no es por casualidad ni porque ellos hayan acordado no estar. Es que la Biblia ya lo había profetizado. En Números 23:9 dice: porque de la cumbre de la peña lo veré y desde los collados lo miraré. Y he aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Ya desde Número, cuando Balaán lo llamaron para profetizar en contra del pueblo de Israel, y él quiso profetizar en contra del pueblo de Israel, se consiguió con que no podía profetizar contra el pueblo de Israel porque Dios no se lo permitía. Y entonces lo que hizo fue bendecirlo. Y en esa bendición dijo: y este pueblo no será contado entre las naciones. Por eso es que no es casual que en esa reunión de las Naciones Unidas, en el mes de diciembre, no estuviera el pueblo de Israel. Tampoco estuvo Palestina, obviamente, porque Palestina no es un pueblo que puede ser contado entre las naciones porque no tiene historia generacional. Usted no puede hablar y no va a conseguir, aunque muchos hablan de Palestina y los mezclan y dicen: no, son descendientes de los filisteos. No, el pueblo palestina ha sido un pueblo creado hace muy poco tiempo, desde que Israel fue expulsado de su territorio y todo ese marco geográfico fue ocupado por los otomanos. Los árabes se fueron asentando en ese territorio y allí fue que comenzó la historia del pueblo de Palestina. Pero si usted revisa la historia ancestral, no tiene. Por eso ninguno de esos dos pueblos podía estar allí en esa reunión de las Naciones Unidas. Uno porque Dios lo había dicho y el otro porque no existe simplemente como nación a los ojos de la Biblia. Ahora bien, el pueblo de Israel tiene una promesa de Dios y está en Génesis 27:29. Génesis 27:29 dice: sírvanle los pueblos y las naciones inclínense a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Y dice: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Ahora, explícame, Gilbert, por qué me habla sobre esta maldición que el Señor hace aquí sobre aquellos que maldicen a Israel. Bien, no hace falta saber mucho de la Biblia para entender que lo que Dios promete en la Biblia se cumple. Y esto que ha hecho las Naciones Unidas de maldecir al pueblo de Israel, quitarle la mitad de su territorio, ha sido como accionar una llave, una palanca que produce juicios de Dios ¿sobre quién? Sobre quienes aprobaron esa maldición contra Israel. Yo quiero ser muy objetivo en este punto porque es muy importante que usted lo sepa. A veces suceden cosas y no sabemos por qué suceden. Le pongo un ejemplo. La tierra dice que los hijos debemos de honrar a nuestros padres. La Biblia dice, los hijos deben honrar a los padres. No pone ninguna condición. No dice si los padres son buenos o si los padres son regularmente buenos o si los... No, dice que los hijos deben honrar. Y uno, para tener larga vida. Dos, porque eso le agrada a Dios. Y tres, porque es una promesa con recompensa. Ahora bien, todas esas promesas en la Biblia son sí y se cumplen. Aquel hijo que no honra a los padres, pues maldición hay sobre su vida, aunque piense que le va muy bien por la vida.
Y en este caso, cuando las Naciones Unidas aprueban esa maldición de quitarle la mitad del territorio al pueblo de Israel, accionan una palanca, abren una llave de maldiciones sobre cada una de las naciones representadas por las Naciones Unidas. Ahora bien, la Biblia dice en Job 36:27, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de lluvia a transformarse el vapor en lluvia. ¿Quién podrá comprender la extensión de su nube y el sonido impetuoso de su morada? He aquí que sobre él extiende la luz y cobija con ella las profundidades del mar. Y dice el versículo 33, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Yo quiero decirte con toda seriedad y con toda responsabilidad, aunque hay personas que he conocido que me han dicho, Dios no puede castigar a la gente con fenómenos naturales, Dios es Dios bueno. Y yo digo, sí, es verdad, Dios es amor, pero Dios es justo y Dios ya habló en su palabra. Y cuando el hombre transgrede la palabra de Dios, el hombre no va a quedar sin juicio sobre lo que hace. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y si Dios en un momento determinado no trajera juicio sobre quien rompe, transgrede sus leyes, entonces no estaría siendo justo. Las investigaciones científicas nos hablan de todo lo que el cambio climático ha ido trayendo sobre la Tierra. En ese cambio climático podemos ver lo que ha acontecido en Sudamérica, las inundaciones que están sucediendo en Sudamérica, las sequías que están azotando otras partes del planeta. Es asombroso saber lo que está viviendo el planeta. Pudimos ver que el año 2016 ha sido el año más caliente del que se tenga registro. Y el año 2017 va superando con creces las temperaturas del 2016. En estos días pudimos ver cómo en Estados Unidos las temperaturas llegaron a alcanzar 54, 55 y 56 grados centígrados, haciendo que los aeropuertos colapsaran, algunos aeropuertos, y no pudieran operar los aviones, porque a esa temperatura los motores de los aviones no pueden operar. Ahora, Apocalipsis 16:8 dice, y aunque esta profecía de Apocalipsis es para un contexto un poco más adelante de lo que nosotros estamos viviendo, porque el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento, ya es un hecho, todo está cumplido. Y después del arrebatamiento de la iglesia viene un periodo de 7 años, que es un trato de Dios con el pueblo de Israel. Eso podemos verlo en las 70 semanas de Daniel, pero ya lo dejaremos para otro programa y evaluaremos esas 70 semanas de Daniel y cómo es que son 70 semanas, desde cuándo comenzaron, dónde paró y por qué queda una semana. Pero lo que sí es cierto es que el arrebatamiento está a punto de suceder. Los científicos hablarán y dirán, no, los extraterrestres se llevaron y abdujeron a la humanidad, el nuevo orden mundial buscará la manera de poner orden y de reestructurar el planeta o el gobierno en el planeta. Pero fíjate lo que dice Apocalipsis para lo que va a ser esos próximos años. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego.
Y los hombres se quemaron con gran dolor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Porque el corazón del hombre es duro. El planeta está como está por la dureza del corazón del hombre, por la ambición del hombre. He estado viendo los mapas de cómo han ido devastando la selva en el Amazonas para sembrar soja. Están arrasando las selvas necesarias, esos pulmones vegetales del planeta, para producir soja, que con ella hacen montones de cosas. Alimentos para el ganado, de la carne que nos venden en los supermercados. Pero esa ambición, esa codicia del hombre le ha dado igual. Le ha dado igual barrer con la biodiversidad y con la flora y la fauna que hay en esos lugares. Obviamente el corazón del hombre es duro. Ahora, podemos ver lluvias donde no había lluvia y grandes cantidades de agua destruyendo todo a su paso. Inundaciones gigantescas que ya estaban profetizadas en Job. Granizadas que ya estaban profetizadas en el libro de Job. Job 38:22 dice: ¿has entrado tú a los tesoros de la nieve? Pregunta. Y dice: ¿o has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la gran batalla? Ya en el libro de Job, que se cree que fue el primer libro que se escribió de la Biblia, ya estaba profetizado que iban a haber granizadas. Veía en estos días una granizada que cayó en México y de verdad es algo apocalíptico. Eran granizos del tamaño de una pelota de tenis y un gran aparcamiento de coches destruido. La gente dentro de los coches sintiendo cómo caían bolas de hielo, destrozando los cristales, los techos, el capó de los coches. Cosas que están sucediendo y muchos no saben por qué, pero estaban ya descritas en su palabra. Ya Dios las había escrito. Apocalipsis 11:18 dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Tiempos que estamos viviendo, estos tiempos escatológicos, estos tiempos del fin de lo que estamos viviendo, son tiempos de juicio de Dios. Ahora, que la misma naturaleza se ha ido encargando de traer juicio a las naciones, pues mira, ya Dios lo sabía y lo había descrito en la Biblia. Y ahora vamos a ver unos textos muy interesantes. Más de 17.000 millones de hectáreas son deforestadas anualmente en el planeta. Más de 3.000 millones de toneladas arroja el hombre, toneladas de CO2 arroja el hombre a la atmósfera. El 40% de la población mundial no tiene agua potable. Ahora Isaías 24:5 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y cuando lo revisas te das cuenta con profundidad. Cuando haces el estudio de ese libro de Isaías, te das cuenta que está hablando en un contexto escatológico para nuestros tiempos. Y es duro lo que dice Isaías.
Y dice, por esa causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esa causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por qué? Porque la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, porque al hombre por la codicia le da igual decretar leyes en contra de lo que Dios nos dio para proteger. Dios le entregó la tierra al hombre para que la cuidara y la labrara, no para que la destruyera. Y el hombre en su codicia lo ha hecho. Ahora uno dice, ¿y cómo? Pero hermano, está escrito así en la Biblia. Por eso yo te invito a creer en que lo que está aquí, la ciencia, cuando la ciencia descubre, es porque ya la Biblia lo había predicho y ya había acontecido. Hay una profecía hilada a esta que es muy interesante. Hemos visto hasta ahora 4 profecías. Una hablaba de las guerras y los rumores de guerra. La número 2, dijimos, los terremotos. La número 3, las pestes y hambre. La número 4, el cambio climático. Y vamos a entrar a la 5ª profecía, en los tiempos del fin, segunda parte, porque es que el tema escatológico es extenso y tengo que traerte todas las piezas del puzzle e irlas juntando para que puedas tener una imagen y saber el tiempo que estás viviendo. No estás viviendo en el año 100 después de Cristo, ni en el 200 después de Cristo. Estás viviendo en la generación del siglo XXI, la generación del fin del tiempo. Y debes velar y estar atento. Dice la 5ª profecía que tocamos hoy: los días serán acortados. Mateo 24:22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, dice, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. En Marcos 13:19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado esos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Dios escogió, acortó aquellos días. Fíjese lo que está diciendo Marco. Y me llama la atención, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Si revisamos la historia, vemos que por causa del hombre y de la maldad del hombre, ha habido tribulación en muchas partes de la historia. Pero lo que Dios dice en su palabra, lo que Marcos escribe, que son palabras de Jesús. Estamos leyendo palabras de Jesús en Mateo y en Marcos. Lo que Jesús nos está diciendo es que este tiempo que usted y yo estamos viviendo va a ser un tiempo de tal tribulación cual nunca la ha habido sobre la faz de la tierra. Ahora, yo quiero decirte con toda franqueza y con toda responsabilidad, yo quisiera decirte que vienen mejores tiempos, que todo va a estar bien de cara a los próximos años. Pero debo ser fiel a la promesa de Dios. Y pese a que pueda sonar duro, debo decirte como John Hughes, prefiero herirte con la verdad que matarte con una mentira y profetizarte y decirte que vienen los mejores días. Ahora, debo decirte de 2 cosas. Si eres cristiano, sabes que te agarras del Señor Jesucristo, te haces de Él y que Él te ayudará a pasar los momentos difíciles de la vida. Y si no eres cristiano, te invito a que puedas hacerlo, a confiar. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que aún no han subido al corazón del hombre. Porque
vienen días difíciles para la humanidad. Y debo ser responsable al decírtelo con toda franqueza. No quiero ser profeta del desastre, pero simplemente debo advertirte. Son señales y las señales están allí para ser expuestas, para que la gente sepa por dónde debe andar, como cuando anda en la autopista. Ahora bien, entramos a esa profecía de que los días serían acortados, porque serían días de gran tribulación, como ya lo estamos viendo. Y si no, pregúntele a la gente en Siria, en el Medio Oriente. Hay países en Occidente que, pues, mira, todavía estamos viviendo tranquilamente. Pero te puedo decir que esto se irá incrementando, porque así está escrito. Y yo prefiero creerle a lo que dice el mismo Señor Jesús en su palabra, que creerle a cualquiera que viene a profetizar palabras de su corazón, a decir que todo va a estar mejor. Uno puede preguntarse acerca de cómo pudiera suceder esta profecía de que los días se acorten, ¿verdad? Quiero compartirte algo que está sucediendo en el planeta a partir del año 1955, 50, 55. Y es algo relacionado con las ondas Schumann. ¿Qué son las ondas Schumann? Las ondas Schumann son unas ondas de baja resonancia que produce el planeta y que tienen una continuidad precisa de intervalos muy bien definidos, ¿verdad? Estas ondas afectan todos los procesos biológicos de todos los seres vivos, todos, hombres, animales, plantas. Estas ondas fueron descubiertas por el doctor Wilfred Otto Schumann en 1952. Y él hizo un estudio y estas ondas tenían una frecuencia de 7.8 Hz por segundo. Esa era la vibración de las ondas en ese tiempo, en 1952, cuando él hizo el estudio junto con los estudiantes de la universidad donde trabajaba. Ahora bien, ¿qué sucede? Que los últimos estudios acerca de las ondas Schumann han revelado que a partir del año 2000, esa frecuencia de 7 Hz, 7.8 Hz, por segundo, se incrementó a casi el doble, hasta 12.6 Hz por segundo. Ahora, explícame, ¿qué tiene que ver eso con que los días sean acortados? Nosotros debemos saber que estas ondas Schumann son un marcapaso de los procesos que tiene el ser humano, ¿verdad? Hasta aquí toda esta noticia tiene cierta notoriedad, pero ¿por qué la mezclamos con la escatología? Pues porque cuando vemos que estas ondas pasaron de 7.8 ciclos por segundo a 13 Hz o ciclos por segundo, viene a representar que nosotros, aunque no lo notamos, nuestros relojes biológicos están funcionando aceleradamente, pero nosotros nos regimos por cronómetros o relojes mecánicos. Sigue existiendo el día de 24 horas en un reloj, pero no podemos hacer todas las cosas que hacíamos en esas 24 horas. Se dice que la Tierra, según el aceleramiento de las ondas Schumann, el día que era medible como de 24 horas, pasó a ser un día que solamente tiene 16 horas. Por lo tanto, la percepción de todo lo que está pasando demasiado rápido en la Tierra no es ilusoria. Por eso no nos alcanza el tiempo para hacer todas aquellas cosas que antes podíamos hacer, porque realmente, aunque nuestros relojes siguen marcando 24 horas, los días se acortaron.
Muchos creen, o los científicos adjudican a ese aceleramiento a raíz también del terremoto de Chile, que hizo que se girara el eje central de la Tierra. Ahora bien, el tiempo se está acelerando. Y recordemos, antes de que se lo pregunten, que el reloj mecánico no rige nuestro organismo. Nosotros entendemos que hay un tiempo marcado por los relojes mecánicos, pero nuestros procesos biológicos realmente están puestos y son afectados por esta onda Schumann. La comunidad científica, al no poder comprobar estas cosas, ha habido enfrentamientos acerca de lo que nos dicen los estudios de la onda Schumann. Ahora, Isaías vuelve a repetir, y vamos a volver a traer la profecía de Isaías, porque dice, se está cumpliendo sendas profecías de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y eso que se está cumpliendo debe ser un motivo de gozo para el cristiano. El que nosotros nos demos cuenta que se está cumpliendo las profecías debe producir gozo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque podemos ver que estamos viendo cumplirse la palabra certera de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es sí, amén, y no cambiará. Pablo nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia y nos dice, alentaos los unos a otros con estas palabras. Alentaos. El Señor está a punto de levantar a su pueblo. Que la ambición y la inconsciencia del hombre y su insaciable hambre por el dinero que tiene al hombre envuelto en un consumismo, en un materialismo, no nos envuelva. Debemos saber lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Debemos saber que están pasando cosas en nuestro planeta y que debemos estar atentos a lo que está pasando. Hemos visto hoy esas 5 profecías que, unidas a las que vimos en el programa pasado, ya son 10 profecías que hemos tocado. Quedan mucho más. En próximos programas estaremos hablando acerca de la maldad, que dice la maldad aumentará, habrá mucha maldad, la tribulación que enfrentaremos como iglesia, ¿verdad? Los falsos profetas es otra de las profecías que están descritas en este texto de Mateo, pero por cuestiones de tiempo solo hemos tocado estas 5 profecías y dejaremos las otras 5 para el siguiente video de En los tiempos del fin, número 3. Tienes En los tiempos del fin 1 ya en nuestro canal de YouTube. Ha sido un gusto haber estado para ti en los tiempos del fin 2 en este momento, y quiero invitarte a que revises los textos bíblicos que hemos descrito. Busca la Biblia, revísalo y date cuenta que lo que está sucediendo a nuestro alrededor está descrito en la palabra de Dios. Y si no tienes Biblia, yo te recomiendo que busques una. Estás allí, si te has mantenido allí o si has llegado a mediados del programa, quiero animarte a que lo escuches completo. Escucha el número 1 también, que tiene unas profecías de mucho interés, y que compares, busques la Biblia y lo leas y te des cuenta que es verdad. Dios te ama, Jesús te ama. El Señor dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Puedes interactuar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Final Trompeta de Dios. Puedes también ir a nuestra página web radiofinaltrompetadedios.com y enlazarte a nuestra radio, radiofinaltrompetadedios.com. Seguirnos por el Facebook a través de Radio Final Trompeta de Dios
también en nuestra página de Facebook y enviar tus mensajes. Estaremos gustosos de responderte, gustosos de interactuar contigo, y si podemos ser de ayuda, pues